campeonas y campeones de Dojo Deportes, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, justo como les comenté en el video anterior, este es parte de los videos que ya teníamos grabados, escritos, ya teníamos listos. Y es un video que surgió precisamente, como lo habrán visto en el título, a raíz del fracaso de Italia de tratar de clasificar y nuevamente fallar en llegar a la Copa del Mundo. Y pues bueno, primero este video se divide en dos partes. La primera es sobre mi opinión sobre lo que ocurrió con Italia, sobre qué demonios le pasó al campeón del Euro. Y el segundo, en cierto modo, es para demostrar que el camino que tienen los campeones continentales no siempre es tan sencillo para llegar a la máxima justa, a la Copa del Mundo. Y que bueno, tal vez en Europa resuena un poco más porque es el continente, digamos, es la confederación en la que menos ocurre esta situación. Y también, digamos, sabemos que la mayoría de campeones del mundo, que el mayor número de trofeos está en Europa y por eso suena un poco más. Pero analizaremos un poco sobre todos los campeones continentales de todas las confederaciones que fallaron. Así que tomen asiento, vamos a alistarnos con esto. Y bueno, dando mi opinión rápidamente sobre la situación que le ocurrió a Italia, pues yo quiero comentarles que yo creo que ante este segundo fracaso ya queda demostrado que hay muchas cosas que cambiar. En una opinión no tan desmenuzada y algo express, tengo que hablar al respecto de que, por ejemplo, Gravina o Cassini deben de cambiar muchas cosas, y si no pueden con ello, directamente deben de dar un paso al lado, como creo que tendría que haberlo hecho Mancini. Ahora que ya pasó digamos un poco la tormenta, que ya las aguas están un poco más calmadas, pues ya se sabe precisamente que Mancini tendrá la confianza para llevar el proceso siguiente, que por ende estará en la siguiente Euro y también en el siguiente intento por clasificarse a la Copa del Mundo. Yo creo que ahí cometió un error la Federación Italiana de Fútbol. Creo que podrían haber despedido a Mancini. Creo que podrían haber dado una oportunidad a un nuevo entrenador. Hay muchos entrenadores que, si bien parecen no estar listos para la selección, creo que esta situación de perderse el Mundial daba pie a que pudieran, buscar a alguien que se formara y que llevara el proceso, o buscar directamente a alguien que ya estuviera capacitado, ¿no? Y por qué no decirlo, yo creo que pese a su par de negativas históricas, creo que Ancelotti tendría que tener este lugar si se busca a alguien de experiencia internacional. Y pues bueno, yo creo que también una de las cosas que se deben cambiar es jubilar a varios elementos ya, digamos, grandes de la selección, principalmente a Chiellini y a Bonucci. Creo que no es un vicio necesariamente, no es la manera de decir que está viciada la selección italiana, pero sí creo que hay que aprovechar este proceso de nuevamente 4 años más para dar una oportunidad a la nueva generación, ¿no? Varela, a los Tonali, a los Donnarumma, a los Raspadori. Creo que desde ahora pueden empezar a adquirir una experiencia y ellos tomar la batuta directamente. También creo que pues bueno, esta cuestión es demostrar que lo que ocurrió en la Euro fue hasta cierto punto un espejismo. Se engancharon los convocados, se enganchó el entrenador, dieron un gran torneo y pues sacaron el trofeo, ¿no? Pero yo no creo que esto sea más bien considero que es un caso aislado. Creo que lo que ocurrió con Italia en la Euro, repito, fue un espejismo y fue simplemente aprovechar el envión y seguir avanzando. Pero bueno, hay muchas cosas que cambiar en Italia. Creo que es una lástima porque la mejor generación de futbolistas que ha tenido ese país, desde los campeones del mundo del 2006 en Alemania a la fecha, ha sido desperdiciada. Una oportunidad enorme para que adquirieran más experiencia. La parte técnica, la parte táctica la tienen todos los jugadores, pero el adquirir experiencia suele ser lo más difícil.
y creo que ante esta oportunidad desperdiciada, ojalá no le pese mucho a esta generación, que pues en parte también ya demostró lo frágil que es ante estas situaciones tensas. Pero bueno, hasta aquí mi opinión de lo que ocurrió con Italia. Yo creo que Italia, por ejemplo, al igual que México y sus procesos dubitativos, que hasta cierto punto el paralelismo que podríamos mencionar de los últimos años, tal vez los últimos 15 años, digamos, es que las federaciones no saben llevar un proceso mundialista. Esto se va a acabar para el 2026, cuando el mundial se vuelva una feria en la que cualquier selección que quiera puede entrar con los 48 participantes. Creo que selecciones como México y como Italia van a dejar de sufrir estas eliminatorias mundialistas, y pues por ende se podrá maquillar más fácilmente un mal proceso mundialista, un proceso mundialista mal llevado. Pero bueno, hasta aquí vamos con la cuestión de lo que ocurrió con Italia, y ahora vamos a hablar sobre todos los campeones continentales de todas las confederaciones que fallaron en su intento de clasificar a un mundial, obviamente tomando en cuenta desde el principio de los mundiales y hasta este reciente, o más bien próximo, Mundial de Qatar 2022. Tenemos 5 esplendorosas cuartillas de guión y pues bueno, están divididos por confederaciones. Vamos a empezar con la UEFA por la situación que ocurrió con Italia. Y también en esta carrera contra el tiempo y el calor, si me ven que de repente empiezo a sudar, no son los reflectores, es realmente el clima, el calor tan fuerte que estamos teniendo en esta zona de la República. Y pues bueno, en la UEFA hay una situación muy peculiar, porque solo ha ocurrido que el campeón de la Euro falle en 4 ocasiones a lo largo de la historia en clasificar a un mundial, y curiosamente en las 4 ocasiones ocurrió lo mismo. El campeón de X Euro no clasificó al mundial anterior, y ya como campeón continental falló en su intento de llegar al mundial. Tal es el caso de Checoslovaquia, que ganó el Euro del 76 y como ya lo mencionamos se perdió el mundial anterior, y la selección que por ejemplo tenía de figura más grande Antonín Panenka, que en la portería estaba Ivo Víctor, derrotó a Alemania en la final de dicha Eurocopa, pero al momento de tratar de clasificarse a Argentina 78 quedaron detrás de Escocia en el grupo 7 de la clasificación, y pues por ende no pudieron acceder al Mundial de Argentina. Luego Dinamarca ganó la Euro del 92 y se perdió nuevamente el Mundial anterior y el posterior. Creo que hablando de leyendas, de historias conmovedoras, de historias emocionantes, de historias de leyenda dentro del fútbol mundial, tenemos la victoria de Dinamarca en el Euro del 92, que de hecho hasta tiene la película, que por ahí se les recomiendo, es muy buena, se llama Verano del 92. Y cuando llegaban como monarcas continentales en búsqueda de clasificarse a Estados Unidos 94, quedaron en el mismo grupo que España, en el grupo 3, y España ganó ese grupo. Luego, el otro boleto que daba ese mismo grupo lo terminó ganando Irlanda, porque aunque empataron en goles en puntos, en los partidos que jugaron, en los dos empataron y la diferencia de goles fue la misma, los irlandeses se llevaron el boleto luego de haber anotado más goles que los daneses. Listo, y bueno, vamos con la otra mitad de la Euro. Ya saben que solo puedo grabar cierta cantidad de minutos. Grecia, hablando de historias de leyenda, al igual que Dinamarca, ante todo pronóstico lograron ganar la Euro del 2004 y bueno, fallaron en su intento de llegar a Alemania 2006, luego de quedar en el grupo 3. En aquella clasificación Ucrania ganó el grupo con 25 puntos y el puesto que daba el acceso a los playoffs que organiza la UEFA para sus restos de boletos lo ganó Turquía con 23 puntos. Detrás de ellos quedaron precisamente Dinamarca con 22 y Grecia con 21, en un grupo bastante cerrado en el cual llegaron Turquía, Dinamarca y Grecia a la última fecha teniendo que ganar, y el que se tropezara se quedaba fuera, y si ganaba en el caso de Dinamarca, de Grecia había que esperar resultados, y al final todos ganaron y terminó por clasificarse Turquía. Y bueno, Italia
ganó la Euro del 2020, llevada a cabo en el 2021 por la pandemia, y pues bueno, en su intento de clasificar a Qatar se quedó fuera, al igual que lo ocurrido para llegar a Rusia 2018. Esto pasó luego de que perdían el grupo C ante Suiza, y ya en el repechaje estaban en el mismo camino que Portugal. Si recordamos un poquito, la llave de un lado era Portugal-Turquía y la otra era Italia contra Macedonia del Norte, pero pues ante el supuesto de todo el mundo de decir Chile no se va a quedar entre el bicho e Italia, ¿no? El campeón de Europa y el bicho se van a quedar sin mundial, pues al final ni siquiera ese encuentro se dio, aunque sí terminó quedándose el campeón de la Euro sin mundial, porque Macedonia del Norte los dejó fuera con un gol en el descuento, si no me equivoco fue en el 92. Y ahora vamos a Sudamérica, vamos a la CONMEBOL, porque bueno, en CONMEBOL no es algo que suele ocurrir, que el campeón falle en su cita mundialista, y el primero que pasó por esta situación fue Argentina, que fue campeona de la Copa América en 1937 y no jugó el Mundial de 1938. Y aquí, bueno, hay que recalcar que la situación de Argentina no fue meramente deportiva, ya que en una situación, en unas diferencias entre Jules Rimet y la FIFA con la AFA, Argentina quería tener la sede del Mundial, se le terminó dando a Francia, Argentina se negó a clasificar. Se supone que habían dado el puesto a la AFA, pero al final declinaron y no asistieron a la Copa del Mundo. Esta historia, de hecho, estamos en el canal alistando una serie de videos con historias de los mundiales para precisamente cuando tengamos que preparar la previa del mundial, que empezarán a salir este verano, y esta historia será una de las que tocaremos dentro de la serie de videos ya mencionada. La Copa América, hay que recordar que se siguió jugando durante la Segunda Guerra Mundial, no así los mundiales, pero volviendo a los intentos de clasificarse, Bolivia ganó como local la Copa América de 1963, pero se quedó fuera de Inglaterra 66. Los campeones sudamericanos en aquel entonces quedaron en el grupo 3, que compartían con Argentina y con Paraguay, pero decepcionaron y se quedaron en el último puesto. Y justamente 5 mundiales después, Paraguay ganó la Copa América de 1979, pero falló en su intento de clasificar a España 82. Y curiosamente, al igual que Ecuador, cayó en el grupo 3. Y ahorita que lo checo también, Grecia quedó en el grupo 3 y Dinamarca. Hay que tener cuidado cuando seas campeón de tu zona y quedes emparejado en el grupo 3 de las eliminatorias, porque bueno, Paraguay quedó en el grupo 3 con Chile y con Ecuador, pero quedó también en el último puesto y fuera del mundial. Colombia, por su parte, ganó la Copa América que tuvieron en casa en el 2001, aquella que le ganan 1-0 a la selección mexicana, pero no clasificó a Corea-Japón 2002, donde pues bueno, la selección que tenía figuras en aquel entonces como Iván Córdoba, como Mario Yepes, como el conocido por el fútbol mexicano Miguel Calero, en aquel entonces se quedan fuera del primer mundial en Asia, con un gol de diferencia con Uruguay, que al final Uruguay es quien termina quedándose con el medio boleto que da la CONMEBOL, y a la postre pues bueno, terminaron eliminando, si no me equivoco, a Australia en esta repesca internacional, y se clasificaron al máximo torneo. Y el último sudamericano que falló en su intento de llegar a la Copa del Mundo como campeón continental fue Chile, que precisamente era bicampeona de la Copa América luego de ganar la Copa América del 2015 y la Copa América Centenario. Pero al momento de buscar su boleto para Rusia 2018, la generación dorada, la generación de oro de los andinos, falló, se quedó en el camino. Y justamente si hablamos de que Colombia se quedó por un gol de diferencia, los chilenos se quedaron por 2 goles de diferencia fuera del mundial, con un Perú que precisamente era el Perú de Gareca, que bueno, terminó por ganar el medio boleto, y aquí, si no me equivoco, y ya lo veremos más adelante, derrotó a Nueva Zelanda y se clasificó al mundial. Y ahora damos un salto a África, donde pues bueno, vamos a hablar de la CAF,
porque aquí sí es una federación, una confederación que suele ver a sus campeones fallar en el intento de llegar a un mundial. Y el primer africano que falló en su intento de clasificarse como campeón continental fue Egipto, que precisamente ganó la Copa Africana de 1957 y se quedó fuera enfrentando a Sudán en unas eliminatorias que, aquí hablando ya un poquito fuera de la UEFA y de la CONMEBOL, hay que recordar que las eliminatorias hace siquiera menos de un siglo eran muy diferentes, los cupos para el mundial, los boletos para disputarse eran muy diferentes, y aquí era una fase final entre el ganador de la zona de África contra el ganador de Asia, y pues bueno, Sudán terminó dejando fuera a Egipto. Después la República Árabe Unida, que hay que recordar que es el nombre que tuvo en este tiempo Egipto y Siria, ganó la Copa Africana de 1959 y al final terminó retirándose de la competencia, por lo que falló en su intento de llegar al mundial que le seguía. Luego, para Ghana, que fue el bicampeón africano, falló en su intento de llegar al mundial de Inglaterra en 1966, porque justo cuando ganaron la Copa Africana de ese año fue cuando todas las selecciones africanas, y que es otro de los videos que abordaremos en esta serie mundialista que ya les comentaba, decidieron boicotear la Copa del Mundo, porque ellas consideraban, y en general toda la CAF consideraba, que el continente debía de tener ya un acceso directo al mundial. A partir de aquí, también es importante recordar, a mí mismo por lo menos, que pues bueno, mientras realizaba el guión, cuando lo estaba preparando justo en esta parte en la que fue después del fallo del intento de Italia por clasificarse al mundial, pues me di cuenta que hay que revisar bastante bien las fechas cuando uno está haciendo las cosas, porque las Copas África, aunque se llevaban en el mismo año que la clasificatoria, bueno, que el mundial, obviamente la clasificatoria era antes y tuve que empezar el guión nuevamente. Pero bueno, volviendo a esta situación, la República Democrática del Congo sorprendió cuando ganó la Copa Africana de Naciones de 1968 en Etiopía ante Ghana, pero ni siquiera participó en las eliminatorias para México 76, y precisamente también ya es cuando estaba la época del dictador Mobutu en Zaire, y por eso pues al final terminó por no llegar a la Copa de México 70. Y después Congo, que sí es muy diferente Congo que la República Democrática del Congo, ganó la Copa Africana del 72 y era el vigente campeón para las clasificatorias de Alemania 74, pero en la primera ronda de clasificación quedó fuera ante Nigeria. Después, para Argentina 78, Marruecos era el campeón continental luego de ganar la Copa de Etiopía 1976, pero Túnez los eliminó en la primera ronda de los clasificatorios luego de que el encuentro de vuelta se fuera hasta los penales. Y también de esta clasificación hay una historia muy interesante que contaremos dentro de la serie de videos mundialistas. Después, Nigeria conquistó su primera Copa Africana de Naciones en 1982, pero en la fase final fue eliminada por Argelia por un marcador global de 4-1, y curiosamente Argelia había sido quien había perdido la final de la Copa Africana ante Nigeria, por lo que podríamos decir que fue una pequeña venganza. Y aquí es importante mencionar que fue la primera vez que la Copa del Mundo tuvo 2 boletos directos para la CAF, luego de que España 82 fuera la primera Copa del Mundo con 24 invitados. Ya para México 86, Camerún, al igual que Nigeria, llegaba presumiendo su corona de campeón continental, y al igual que ellos sufrió el mismo destino, ya que se quedaron fuera de la clasificación, pero en el caso de los Leones Indomables fue en la segunda ronda de clasificación. Después, para Estados Unidos 94, la CAF ya tenía 3 plazas de clasificación para el mundial, y con esto Costa de Marfil, aún teniendo esta ventaja, corrió con la misma suerte que justamente hay una situación
que es la suerte de que el campeón primerizo, cuando gana una Copa Africana de Naciones, le cuesta mucho trabajo llegar al Mundial. Y en la situación de Costa de Marfil, pues bueno, fue eliminada por Nigeria en la última fase de la clasificación. Después, pues bueno, entre la situación que tenían los campeones africanos y su clasificación al Mundial, se regularizó un poco y se tuvo que esperar desde Estados Unidos 94 hasta el primer Mundial organizado en África, que fue Sudáfrica 2010, para volver a ver esta situación. Y aquí lo que ocurrió fue que Egipto derrotó a Camerún en la Copa Africana de Ghana 2008, que de hecho fue justamente en esta etapa del tricampeonato egipcio de la Copa Africana de Naciones. Aquella fue la segunda corona que conquistaron de manera consecutiva, pero en las eliminatorias, en la fase final, Argelia los terminó dejando fuera de la gran fiesta africana del fútbol. Y bueno, Camerún llegó como campeón continental para Rusia 2018, pero se quedó fuera de la Copa luego de no poder ganar el grupo en la fase final, que ya compartía con Nigeria, con Zambia y con Argelia, que también tiene como esta cuestión de ser verdugo de los campeones africanos a la hora de tratar de llegar a un mundial. Y precisamente el guión estaba escrito antes de que se llevara a cabo el duelo final, y aquí, por ejemplo, Senegal no falló en su intento de llegar al mundial, dejó fuera a Egipto, y los Leones de Teranga son el campeón vigente que logró clasificar al mundial por última vez, entonces no cuenta dentro de la lista. Y la CONCACAF, ahora vamos directamente a la zona conquistada por México y por Estados Unidos en su mayoría. En la CONCACAF, debido al, digamos, duopolio que se vive, que ya mencionamos, de México y de Estados Unidos, no suele ocurrir mucho este fenómeno, y el primer campeón continental en no clasificar fue precisamente Costa Rica para el Mundial de México 1970. Y pues bueno, los ticos cayeron apenas en la primera ronda de clasificación, luego de no poder ganar el grupo que compartía con Honduras y con Jamaica. Y para que se volviera a ver una situación similar, tuvieron que pasar más de 30 años, ya que el campeón del Norte, Centroamérica y el Caribe falló en su intento de llegar a la justa mundialista, luego de que Canadá derrotara a Colombia en la final de la Copa Oro del 2001, pero los de la hoja de Maple no pudieron pasar ni de la segunda ronda de clasificación, quedando detrás de Trinidad y Tobago y México en el grupo que le iba a dar el acceso al hexagonal final. Y para finalizar, CONCACAF, el último campeón en fallar fue Estados Unidos, que precisamente le ganó a México, si no me equivoco, la Copa Oro previa a Rusia 2018. Y bueno, al final los estadounidenses fueron la gran decepción de aquel hexagonal final, quedando en quinto lugar y no logrando ni siquiera el medio boleto para el repechaje internacional. Y nos saltamos directamente a Asia, nuestra penúltima confederación, porque en la AFC sí se tiene un número alto de fallas en el intento por clasificar al mundial. Y bueno, la primera Copa Asiática de Naciones que se disputó fue en 1956, y por aquel entonces la AFC solo podía darles porciones de boletos, ni siquiera un medio boleto, a los clasificados. Y bueno, para Suecia 58, Corea del Sur ni siquiera pudo participar en las clasificatorias luego de haber ganado la primera edición de la Copa Asiática de Naciones. Para Chile 62, nuevamente Corea del Sur era la campeona continental, pero por aquellos años la clasificación de Asia se definía contra alguien que tenía medio boleto de la UEFA, y Yugoslavia terminó por golear en un marcador global de 8-2 a los coreanos. Israel, que precisamente va a ser quien tenga uno de los videos de la serie, que ha sido una selección que ha estado participando en 3 confederaciones diferentes, en la AFC, que actualmente está en la UEFA, y que incluso ha tenido su paso por la OFC, que es la Confederación Oceánica. Fue la campeona de la Copa de Naciones Asiática,
pero se quedó fuera del Mundial de 1966 cuando disputó su clasificatorio en la UEFA y no pudo ni siquiera clasificarse, ganar su grupo y clasificarse a la justa mundialista. Después sería Irán, la selección que consumaría el hito más grande en la Copa de Asia, en la Copa Asiática, pues fueron tricampeones en las ediciones del 68, del 72 y del 76, pero incluso siendo la única selección asiática en poder presumir esta situación, fallaron en su intento de clasificarse al Mundial de México 70, siendo los vigentes campeones del 68, y de Alemania 74, siendo los vigentes campeones del 72, logrando solamente clasificarse a Argentina 78 dentro de su histórico tricampeonato. Después, para México 86, Arabia Saudita, yo creo que de todos los campeones asiáticos que vamos a ver, fue el que falló de manera más escandalosa, ya que en una cuestión que podríamos llamarle como una fase previa a los clasificatorios, quedó eliminada por los Emiratos Árabes Unidos en un global de 1-0, y aquí puse una pequeña nota, que es que en la eliminatoria de dicho mundial fue la primera en la que la AFC disputó ya en solitario, porque después de toda esta época donde se competía contra el medio boleto de la UEFA, se compartían los clasificatorios con la OFC, con la Federación Oceánica, con la Confederación Oceánica. Pero bueno, avanzamos un poco, porque para Italia 1990 los bicampeones era precisamente Arabia Saudita, y parecía que iban a cambiar esta historia, pero la realidad fue otra, ya que en un hexagonal final tuvieron que regresarse directamente a Arabia Saudita porque quedaron en el penúltimo lugar y no lograron clasificarse para el Mundial de Italia. Y precisamente para el siguiente Mundial, para Estados Unidos 94, Japón era el, digamos, campeón vigente de Asia, y falló en su consecución de pues tratar de acceder a un mundial, ya que Irak los dejó fuera en la última ronda por un global de 2-2, en el cual pues bueno, terminó clasificando, los dejó fuera con un empate de último minuto de Irak, que no permitió que Japón sumara los puntos necesarios, y Corea del Sur terminó clasificándose al Mundial del 94, y justamente Corea del Sur había perdido el partido de la fecha anterior ante los japoneses. Y bueno, de ahí nos tenemos que ir hasta Sudáfrica 2010 para el último campeón asiático que falló en su intento de clasificar al Mundial, y este fue Irak, que quedó fuera de la tercera ronda de las clasificatorias, luego de ser el vigente campeón de la Copa de Asia del 2007 y haber derrotado a Arabia Saudita. Esta fue la última vez que un campeón asiático falló en su intento de clasificarse a la Copa del Mundo. Y cerramos el video con la OFC, la confederación que a mi parecer tiene la clasificación más difícil de todas. De verdad que en esta carrera contra el calor y contra los mosquitos, que bien podría escribir un libro de cuánto castigo puede aguantar un hombre en una semana por los mosquitos, damos por finalizado el video con los campeones oceánicos. Hay que comentar que la Copa de Naciones de Oceanía, la Copa de la Confederación Oceánica, no estaba bien regulada. Se jugó una edición en el 73 y de ahí hasta 1980, y no fue sino hasta 1996 que se regularizó las ediciones de la misma, porque la FIFA pedía que las confederaciones tuvieran un campeón vigente para la Copa, la extinta Copa Confederaciones. Y pues bueno, aquí por ejemplo, cuando hablemos del ganador del 73, pues todas las clasificaciones hasta el 80 las vamos a contar como campeón vigente, y del 80 hasta el 96 también vamos a contarlas como campeón vigente. Aquí hay que hablar que es la única confederación que, pese a que la Copa del Mundo ha avanzado en cuanto a número de invitados y modo de clasificarse, sigue siendo la única que no tiene un boleto propio. Por eso considero que es la más difícil.
La primera edición de la Copa Oceánica de Naciones fue en 1973, como ya lo habíamos mencionado, y la ganó Nueva Zelanda, pero apenas un mes después de coronarse fallaron en su intento de clasificarse al Mundial, quedando fuera, y de hecho en aquella ocasión fue Australia quien los eliminó de su intento de llegar al Mundial, a quien precisamente le habían ganado la Copa Oceánica, y ellos fueron los primeros de la Confederación Oceánica en clasificarse al Mundial. Para el 82, Australia ya había ganado la Copa, la del 80, y fueron eliminados en su grupo por Nueva Zelanda, que pues bueno, aquí sería como cobrarse la venganza ya consumada, y terminaron clasificando los neozelandeses al Mundial. De ahí, en el 96, la ganó, la tuvo Australia como vigente campeón para las eliminatorias del 98, de Francia 98, y fueron, como ya lo mencionábamos, vamos a contar a los que fueron vigentes. Para México 86, los australianos ganaron la eliminación de la zona, pero cayeron 2-0 en el global ante Escocia en la repesca internacional y se quedaron fuera del Mundial. Para el 90, precisamente comentábamos que Israel había estado brincando entre varias confederaciones y no pudieron ante Israel y se quedaron fuera del camino en las eliminatorias de la zona, ni siquiera en la repesca internacional. Y bueno, ya en el 94 lograron derrotar a Nueva Zelanda en la eliminación de la zona y superaron a Canadá en el duelo que tenía Oceanía contra la CONCACAF, pero en el duelo definitivo, que era el ganador de este duelo contra el de la CONMEBOL, pues no lograron derrotar a Argentina y se quedaron fuera del Mundial. Y ya para la eliminatoria del 98, Australia, como ya lo había mencionado, volvía a ser el campeón de la Copa de Naciones Oceánica y nuevamente se quedó en el camino luego de derrotar a Nueva Zelanda en el clasificatorio de la zona, pero ante Irán en la repesca internacional no pudo y se quedó fuera, empatando 1-1 en Teherán y 2-2 en Melbourne, por lo que quedaron fuera por goles de visitante. Para la Copa del Mundo del 2002, para Corea-Japón, Australia llegaba nuevamente como campeón vigente luego de derrotar en la Copa de Naciones a Nueva Zelanda, y en las eliminatorias se volvieron a encontrar neozelandeses y australianos, pero los Socceroos los golearon en el global por un 6-1 y ahí fue cuando se encontraron nuevamente con el medio boleto de CONMEBOL, y fue Uruguay quien los dejó fuera de la cita mundialista por un marcador global de 3-1. Desde Corea-Japón hasta lo que fue Brasil 2014, tuvimos que esperar para volver a ver al campeón oceánico fallar en su ingreso a el Mundial, teniendo en cuenta que ya se había separado Australia. Para aquella ocasión, en la Copa de Naciones del 2012, Tahití dio la sorpresa y rompió con el, digamos, duopolio que tenían Nueva Zelanda y Australia, y fue el campeón de la zona, pero falló en su intento de llegar al medio boleto que da Oceanía, quedando en el tercer lugar del cuadrangular final que terminó ganando Nueva Zelanda. Y finalmente, para Rusia 2018, los neozelandeses ganaron la Copa de la Zona, y para clasificarse a Rusia quedaron fuera del Mundial ante la Perú de Gareca, que pues bueno, celebraba el volver al Mundial después de tanto tiempo. Y el último campeón, el campeón vigente de Oceanía, sigue siendo Nueva Zelanda, pero no podemos adelantar nada porque van a enfrentarse a Costa Rica en junio de este año para ver su clasificación al Mundial del 2022. Así que el video se queda en esta parte, con los neozelandeses tratando de no unirse a esta lista, como por ejemplo fue el caso de Senegal, que logró zafarse. Zafarse de estar en la lista de clasificar al Mundial, y veremos en junio qué ocurre. Este video fue porque precisamente había que demostrar que, aunque sí en Europa es un poco más escandaloso, los campeones continentales suelen fallar
muchas veces en su intento de clasificar al Mundial. Si este video les gustó, les recuerdo que un like, activar la campanita y suscribirse siempre ayudan bastante. De hecho, lo dije al revés. Un like, suscribirse y activar la campanita siempre ayudan bastante y es de verdad un gran apoyo para el canal y para continuar haciendo los videos. Quiero leerlos. ¿Cuál de todos los muchísimos ejemplos que tocamos fue el que más los sorprendió? Y pues bueno, con esto estamos ya con el video de este viernes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver el video y mañana se viene de verdad un videazo festejando y honrando la gran gesta heroica del Villarreal luego de eliminar al Bayern Múnich y de hacerse con un lugar en las semifinales de esta Champions. Muchas gracias por ver el video, yo soy Carlos Rodríguez, chao chao.